buenos días y muchas gracias por estar aquí a esta rueda de prensa convocada por la Diócesis de Cartagena, por el señor Obispo y por la Delegación de Enseñanza. Tenemos dos temas fundamentales esta mañana, que son la presentación de la campaña de matriculación de alumnos y alumnas en las clases de religión, coincidiendo con el proceso de admisión que ha convocado la Consejería, que ya está en marcha y tiene el punto de salida el 13 de abril, y nos unimos a ese periodo haciendo una propia campaña, y también presentar el segundo Congreso Internacional El futuro de la ERE, titulado La alegría de educar, haciendo de alguna manera un eco de las palabras del Papa Francisco, que se celebrará en Murcia los días 16, 17 y 18 de abril de 2015. Como ambas imágenes son muy interesantes, me van a permitir que lo primero que hagamos sea visionar breve un vídeo promocional de la campaña, y luego, si lo necesitan, sin duda podrán llevárselo para tomar los cortes que sean necesarios. El vídeo es una historia de un padre cualquiera, de una familia, que va a matricular a su hijo a clase de religión. Es la historia de cualquier niño, ese niño de cuarto de educación primaria, que es, por así decirlo, el eje de todos los niños matriculados en clase de religión, desde 3 años a cuarto de primaria con 8 o 9, y desde cuarto de primaria hasta primero de bachiller con 17 18. Es la historia, sin duda, de un maestro. Verán ustedes un payaso en el vídeo. Todos llevamos máscaras en la vida, pero cuando entramos al aula hay que quitarse las máscaras y hay que entregarse personalmente. Les invito a que lo veamos y enseguida les presentamos los detalles de esta información. Presento a un nuevo compañero, se llama Mario. ¡Aquí!
Clase de religión, sí. Creo que no es necesario decir que está el Mar Menor, que está la Catedral de Murcia, que están los niños del Colegio Juan Carlos I, de la pedanía de Llano de Brujas, que se ha producido, se ha realizado aquí, pero si alguien está despistado, está vivo don Javier Azagra, porque grabamos este vídeo en el verano, en la residencia del Rincón de Seca, y para nosotros es mucho más ya que una memoria, y está don José Manuel Lorca, precisamente en un encuentro de alumnos de sexto de primaria que se hizo en 2013 en nuestra catedral. Es la pieza principal de nuestra campaña. Le doy la palabra a don José Manuel para que nos dé paso a la explicación, y también don José Ramón, secretario del Congreso, y don José Manuel, que no necesita presentación. Bueno, en realidad yo quiero resaltar de una manera muy especial los dos aspectos que ha presentado también el delegado episcopal de enseñanza. Por una parte, en la campaña de la matriculación de los padres a la asignatura de religión, que lleva consigo, pues, yo si tengo que decir algo de esto realmente es la belleza de lo que supone el hacer comprender a las familias que el tema de la asignatura de religión no es solamente un empeño por tener una serie determinada de números. Aquí los números son lo de menos. Lo importante es la educación integral de una persona en los valores humanos y cristianos, naturalmente. En una asignatura de religión, en una formación integral de una persona, no pueden faltar de ninguna de las maneras los dos valores. No solamente se trata de que tenga mucho conocimiento de la historia, que tenga mucho conocimiento de las asignaturas de ciencias, de matemáticas, de ciencias de la naturaleza, en fin, no es solamente eso importante en la formación de una persona, sino que sea también una persona honrada, hospitalaria, alegre, un conocimiento también de la dimensión que supone el ser un hombre o una mujer en integridad, una mujer o un hombre en totalidad, hospitalario, con corazón abierto, con capacidad de construir. Y eso solo lo da el Señor, solo Jesús. Porque dice el Papa Francisco en esta carta que nos ha escrito con motivo de la Cuaresma, que mientras que el mundo mantiene las puertas cerradas a todo, por la indiferencia que va creando alrededor suyo, la Iglesia es la que abre las puertas a todos. Abre las puertas del ser del hombre, del ser de la criatura, para que quepa todo el mundo. Y naturalmente eso solo lo da una dimensión de fe. Por eso precisamente es el empeño, porque estamos empeñados en favorecer también el valor y la dignidad de la persona. Naturalmente, esto es siempre voluntario. Naturalmente, esto es evidente de que queremos hacer una propaganda que llegue a cuanta más gente mejor para que tengan las herramientas necesarias para poder discernir. La elección es de los padres, es natural, pero invitaríamos también a una reflexión seria sobre la importancia que tiene una formación integral de la criatura, que, como ven en el vídeo de promoción, es breve, pero que dice todo. Y luego, el Congreso sobre el futuro del aire, el tema de la educación es preocupante, nos preocupa, es un tema muy serio, y a propósito de esto se va a hacer este Congreso, que es el segundo que hacemos en la diócesis, a nivel internacional. Vendrán incluso también autoridades de la Congregación de Educación del Vaticano y de otros profesores de universidad, por la importancia que tiene y sobre todo por la dimensión que queremos darle en nuestra diócesis a esto. Que gracias también, por otra parte, por la posibilidad de capilaridad que pueden dar ustedes a esta noticia a la gente, y que Dios también bendiga vuestro trabajo. Pues bien, les informo brevemente, les hemos facilitado un dossier y pueden recabar después cualquier pregunta que les parezca oportuna. Pero les decía que brevemente les informo en primer lugar de la campaña de matriculación. Les daré simplemente un dato. Mantenemos cerca del 70%, tienen los datos exactos, en esta región por cuarto año. Mantenemos, junto con otras diócesis de España, por encima de la media,
esa elección que los padres hacen. Por tanto, no nos queda menos que agradecer a las familias, a todas las familias que llevan a todo tipo de centro educativo, a sus hijos y a sus hijas, la elección de la asignatura. 7 de cada 10 familias siguen siendo en Murcia constantes en la elección de la educación cristiana, pero también particularmente de la enseñanza religiosa escolar. También decirles que hay que reconocer públicamente la tarea del profesorado. Es la herramienta clave. En este cartel hemos querido reflejar precisamente la relación educativa de un profesor y de su alumno. Hay nuevas tecnologías, necesitamos recursos, quizá haya recortes y estemos en una situación difícil de la educación, pero mientras quede un profesor habrá escuela. Y mientras quede un profesor de religión habrá clase de religión. Y las condiciones son difíciles, pero son heroicas, pero en esa heroicidad y en esa dificultad el maestro de religión, el profesor de religión están dando un testimonio eclesial y un testimonio cultural y educativo. Y queremos agradecerlo. Y también queremos pedir a quien no nos conoce que se acerque a nuestra clase de religión, a ese 28-29% de familias que por distintos motivos, o porque son de otra confesión, o porque son de otro pensamiento ideológico, o porque simplemente desconocen el valor educativo de la asignatura, les queremos pedir que nos conozcan. Por eso el vídeo decía, antes de elegir sí o no, déjame que te cuente, queremos contar lo que estamos haciendo. Y también tendríamos de alguna manera que hacer una llamada de atención sobre la nueva situación educativa. La LOMCE se implantó el año pasado en primero, tercero y quinto de educación primaria. Y este año en nuestra región se implantará en primero y tercero de educación secundaria, de la ESO, y en primero de bachillerato. Ahí creemos que hay una nueva circunstancia para la asignatura. La asignatura vuelve a tener un carácter académico pleno. Cuenta para las medias, cuenta para las becas, cuenta para la promoción de curso. Hay una asignatura alternativa y no como en la situación anterior que era religión o nada, por decirlo de algún modo. Estamos contentos con esa opción del carácter académico. La implantación en primaria se está desarrollando con dificultades, pero está saliendo adelante. Y estamos pendientes de que la comunidad autónoma haga públicos los nuevos decretos de desarrollo legislativo de sus competencias, que también afectan al segmento horario, a la obligatoriedad del bachiller, y que de alguna manera estamos convencidos de que seguiremos dialogando para que lo que hay pendiente se resuelva. Creo que estamos de enhorabuena por estos datos. Es momento de agradecer, pero también les queremos decir que difundan la posibilidad de elegir. Que nadie elija sino los padres, ni el centro educativo, ni las ideas, sino que sean la propia familia la que pueda opinar y elegir el centro y la asignatura de religión. Y les dejo con José Ramón Martínez Carbonell, que es el secretario del Congreso, para que dé también una información sucinta del próximo Congreso. Buenos días. Como continuidad al primer Congreso celebrado en marzo de 2012, bajo el lema «La educación es la aventura más fascinante y difícil de la vida», el próximo mes de abril tendrá lugar en nuestra diócesis el segundo Congreso Internacional sobre el futuro de la enseñanza religiosa escolar, promovido y organizado por la Delegación Episcopal de Enseñanza Religiosa de la Diócesis de Cartagena, que bajo el lema, como pueden apreciar en el cartel, «La alegría de educar», cartel que engancha, como han podido percatarse con el vídeo, hemos estructurado en torno a 5 ponencias, 2 talleres, 2 momentos para reflexiones y comunicaciones del profesorado acerca de diversos ámbitos y cuestiones prácticas relacionadas con el ser y el estar de la enseñanza religiosa, un concierto, 4 momentos de oración y la celebración como clausura de la Eucaristía en la Catedral. De nuevo, tal como se les pone en la información que se les ha entregado, el objetivo será favorecer el encuentro y escuchar a expertos, compartir experiencias e inquietudes y, sobre todo, apuntar hacia el futuro de la enseñanza religiosa escolar y de la educación cristiana desde la alegría del anuncio del Evangelio. El Congreso está dirigido a principalmente maestros y profesores de cualquier nivel educativo y a estudiosos del área de religión. En el mismo tomarán la palabra autoridades eclesiales como Monseñor Vincenzo Sani, autoridades académicas y algunos de los mejores teóricos de la enseñanza religiosa escolar como Francesc Torralba, Carlos Roura o Javier Cortés.
También participarán a lo largo del Congreso activamente alumnos de diferentes niveles educativos y, sobre todo, maestros y profesores de religión. Brevemente les presento el desarrollo del Congreso, aunque tienen el programa en la información. La ponencia inaugural correrá a cargo de Monseñor Vincenzo Sani, secretario de la Congregación para la Educación Católica de Roma, y versará sobre la alegría de la educación cristiana, panorama actual de la enseñanza religiosa escolar. La segunda ponencia, a cargo del director de la revista Religión y Escuela, don Antonio Roura, tendrá como objetivo el nuevo currículum de religión en la LOMCE. La tercera ponencia, La pasión educativa, razones para la alegría, será impartida por don Javier Cortés, presidente de la Federación de Gremios de Editores de España y miembro de la Fundación SM. La cuarta ponencia, El concepto de formación en Edidestien, correrá a cargo de Claire-Marie Stübemann, doctora en Teología Espiritual, nacida en Alemania y profesora, entre otros muchos lugares, en la Facultad de Teología de Burgos y en el Centro Internacional Teresiano Sanjuanista de Ávila. La última ponencia, Una escuela donde nace y renace la alegría, la realizará don Francesc Torralba, doctor en Filosofía y doctor en Teología, consultor del Consejo Pontificio de la Cultura de la Santa Sede, académico de la Real Academia de Doctores de España y profesor, entre otras, de la Universidad Ramon Llull de Barcelona. Además de estas 5 ponencias, tendremos 2 talleres. Uno sobre educación afectiva y clase de religión, que será impartido por doña Nieves González Rico, experta en educación afectiva y sexual, licenciada en Medicina y Cirugía, máster en Sexología y directora de la Fundación Desarrollo y Persona. Y el otro taller versará sobre música y clase de religión, y lo llevará a cabo don José Manuel Montesinos, cantautor, compositor, poeta y profesor de literatura. También tendremos en la mañana del viernes un espacio para comunicaciones de experiencias acerca de diversos ámbitos y cuestiones prácticas relacionados con el ser y el estar de la enseñanza religiosa escolar. En el marco del Congreso, la noche del viernes 17, en la iglesia de San Juan Bautista de Murcia, la agrupación musical muleña y la coral Modus Novus realizarán un concierto titulado Música, Mística y Ere, en el que se intercalarán poemas de la doctora de la Iglesia, Santa Teresa de Jesús, con obras de músicos de su época y fragmentos musicales de la Divina Comedia de Robert Smith, inspirados en el Tratado Espiritual de las 3 Vías de Bernardo Fontova. Finalmente, y como acto de clausura del Congreso, tendrá lugar la celebración de la Eucaristía en la Catedral de Murcia, presidida por don José Manuel, el sábado 18 a las 13 horas. En el díptico adjunto está toda la información detallada del Congreso. Finalmente, señalar que la Fundación SM patrocina este Congreso, contribuyendo a los gastos esenciales de ponencias y talleres, y que el concierto cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Murcia y del Ayuntamiento de Mula a través de sus concejalías de cultura. Pues presentadas estas informaciones sucintas, si ustedes desean hacer alguna pregunta, con mucho gusto, algún detalle, algo que tengan en el dossier que necesite aclaración, con mucho gusto les responderemos. A partir del 13 de abril comienza el periodo. Primero se elige el centro. Cuando el niño es admitido en el centro, después se formaliza la matrícula. Los que ya están lo hacen en mayo-junio y los que no lo hacen en septiembre. Hablamos de niños de toda la educación infantil, del segundo ciclo, 3, 4 y 5 años, toda la educación primaria, de primero a sexto, toda la educación secundaria, los 4 cursos, y también primero de bachiller, de 3 a 17 años, en todo centro educativo. No se hagan la pregunta de ¿en este centro hay o no hay? En todos manda la Constitución, manda la LOMCE, mandaba la LOE, y lo lleva a efecto la comunidad autónoma. En todo centro educativo es de oferta obligatoria y voluntaria para los alumnos. Hablamos de casi 160.000 alumnos. Tienen el dato, las estadísticas, yo no les he querido abrumar, pero lo tienen detrás. 160.000 personas de la región de Murcia están matriculadas en la asignatura de religión. Les hemos facilitado en el dossier una evolución de los últimos 4 cursos a nivel nacional y de los 3 últimos cursos en la región de Murcia.
Tenemos la suerte de ser una comunidad uniprovincial. Para otras cosas no es una suerte, pero para los temas educativos la diócesis coincide exactamente con la región de Murcia. Entonces, yo en la página 14 y 15 del dossier les digo, a nivel nacional estamos en una situación, sobre todo por el norte de España, de Madrid hacia arriba, de descenso paulatino. Pasaríamos de un 70% en 2011 y llegaríamos ahora de una media global del 63. 7 puntos ha bajado en España. En la región de Murcia nos mantenemos, yo creo que por muchos motivos. Yo creo que la religión en Murcia, no solo asignatura, sino el hecho religioso está vivo y la diócesis está viva y también los murcianos han entendido que esto es un valor educativo para sus hijos. Aquí nos mantenemos, si lo ven, 5 puntos por encima sistemáticamente. Y aquí no hemos tenido descenso en los últimos 7 años. Lo tienen en cualquier caso, tienen una tabla de evolución y otra de los datos pormenorizados curso por curso. Y lo hacemos siempre con 3 tipos de centro. Los centros públicos, los centros católicos, que es unanimidad, todo el que va a un centro católico elige ERE, y también lo hacemos con los otros tipos de centros, las cooperativas de enseñanza, las iniciativas sociales, en definitiva, las sociedades anónimas o limitadas de centros. Pues tenemos los datos pormenorizados por centro, porque el modo que tenemos de hacer esta estadística para toda España es colegio a colegio, firmada por el profesor de religión y firmada por la Secretaría del Centro. Y también cotejamos con consejería. No podemos decir, lo tenemos, pero no nos parece que sea relevante. Hay un dato significativo. Se eligen más en las zonas de menor población, las zonas rurales y las zonas de lo que llamamos en Murcia el hábitat disperso. Las zonas suburbanas de Cartagena, de Lorca, de Caravaca, de Murcia, hay una, digamos, demanda mayor, 2 o 3 puntitos más. El centro de la ciudad, de las grandes ciudades, es el segundo núcleo más importante en esta elección. Los centros de Cartagena, de Murcia y de Lorca están muy bien. Y hay algunos cinturones donde hay más inmigración, hay un componente importante de inmigración de otras religiones que no van a clase de religión católica. Si estamos, lo podemos decir abiertamente, si estamos en un 11 o en un 12% de población musulmana, esos alumnos, que casi todos están en la escuela pública, no asisten a clase de religión católica. Creo que es una de las explicaciones. Y esa población está en los cinturones periféricos de las grandes ciudades o en algunos núcleos rurales. ¿Alguna cosa más? Pues agradecidísimos, de verdad. Buenos días.